A ver, si pensamos en violencia doméstica, lo primero que se nos viene a la cabeza suele ser un conflicto a puerta cerrada, algo privado. Pero ¿qué pasa si una de sus formas más comunes, la violencia económica, en realidad no es solo un problema personal y si es un reflejo de cómo está construida toda nuestra sociedad? Pues de eso vamos a hablar, de cómo algo que parece privado tiene unas raíces mucho, mucho más profundas. Para entenderlo bien, vamos a hacer un viaje en 5 paradas. Primero vamos a definir el problema, a ver qué es esto de la violencia más allá del golpe. Luego nos meteremos a analizar cómo el control económico se usa como una forma de disciplina en casa. Desde ahí abriremos el foco para buscar las raíces de esta desigualdad en la sociedad. Veremos también los puntos ciegos de la justicia y para terminar ataremos todos los cabos. Vale, pues lo primero es lo primero. Hay que ponerle nombre a esto. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos violencia económica? ¿Y a quién afecta principalmente? Y ojo, que esto no es algo nuevo. Fijaos, este artículo de página /12 es del año 2009 y ya entonces estaba poniendo sobre la mesa la verdadera magnitud del problema. Este va a ser nuestro punto de partida. El dato que lanzaba el titular es demoledor. Un 30%. El 30% de todas las denuncias por violencia doméstica eran por violencia de tipo económico. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Porque aquí no estamos hablando de un golpe físico, no. Hablamos de algo mucho más sutil, pero que puede ser igual de destructivo. Es controlar hasta el último céntimo que se gasta, es negar el dinero para las necesidades básicas o directamente quitarle a la otra persona sus bienes, su patrimonio. Y claro, cuando miramos quién denuncia este tipo de situaciones, el patrón es que no deja lugar a dudas. Aunque le puede pasar a cualquiera, la realidad es que la inmensa mayoría de las denuncias, un 82%, las ponen mujeres. Vale, ya tenemos los datos sobre la mesa, pero ahora vamos a lo interesante. ¿Cómo funciona esto por dentro? ¿Cuál es el mecanismo psicológico que se activa para que alguien pueda controlar a otra persona de esta manera? Pues para entenderlo nos vamos a apoyar en un peso pesado de la filosofía, Michel Foucault. Él se dio cuenta de que el poder para disciplinar a la gente no siempre necesita la fuerza bruta. A veces basta con vigilar, con un control constante. Y esta idea, que suena muy abstracta, encaja como un guante en lo que pasa dentro de muchos hogares. Foucault hablaba del panóptico, ¿recordáis? Esa prisión ideal donde un solo guardia puede ver a todos los presos, pero ellos nunca saben si los están mirando. Pues bien, imaginemos eso en casa. Es un panoptismo doméstico. La persona se siente tan vigilada con cada gasto que empieza a controlarse a sí misma por miedo. Y esto es tremendo, porque se convierte en su propia carcelera, sin necesidad de barrotes. Y si Foucault nos dio esta base, otro filósofo, Gilles Deleuze, le dio una vuelta de tuerca. Dijo, vale, hoy en día el control ya no necesita muros, como una fábrica o una cárcel. Ahora es mucho más líquido, nos envuelve de forma continua, a través de las deudas, del acceso a servicios, de los datos que cedemos. Y claro, esto aplicado a nuestro tema es potentísimo. El agresor ya no encierra, sino que modula. Es como si tuviera un ecualizador y fuera subiendo o bajando el volumen del acceso a los recursos. Si obedeces, te doy un poco más, si no te lo quito. Es una gestión constante de la dependencia. Pero claro, un control tan sofisticado no surge de la nada. No es que un día alguien se levante y lo invente. Para entenderlo de verdad, hay que hacer zoom hacia afuera, ampliar el plano y ver de dónde viene todo esto, cuáles son sus raíces sociales. Y aquí nos ayuda mucho el sociólogo Aníbal Quijano. Él habla de la colonialidad del poder. Suena complejo, pero la idea es sencilla. Dice que las jerarquías de la época colonial, esas donde unos mandaban y otros obedecían, en realidad nunca desaparecieron del todo. Y en el hogar a veces se reproduce ese patrón. El agresor adopta el rol del colonizador, que controla los recursos y se apropia del trabajo del otro. Y si a esa herencia histórica le sumamos el mundo en el que vivimos hoy, la trampa se cierra. Aquí entra el sociólogo Zygmunt Bauman con su famosa idea de la modernidad líquida. Todo es instable, precario. Las redes de apoyo de antes, como la comunidad o un estado del bienestar fuerte, se han debilitado. Y en ese sálvese quien pueda, depender económicamente de un agresor es un cepo mucho más difícil de romper. Y claro, vivir así tiene un coste emocional brutal. El sociólogo François Dubet lo llama las pasiones tristes. No es esa rabia que te da energía para luchar, no. Es la frustración, la humillación, el resentimiento. Son emociones que en lugar de empujarte a salir, te paralizan. Hacen que escapar parezca una misión imposible. Hemos visto la psicología, la historia, la sociología, pero nos falta una pieza clave del puzzle. ¿Y la justicia? ¿Cómo responde el sistema legal a todo esto? Pues aquí es donde encontramos algunos de sus puntos ciegos más importantes. La filósofa Nancy Fraser nos da una clave fundamental.
Dice que la injusticia siempre golpea por dos lados. Por uno está el lado material, la falta de recursos, de dinero, y por otro el lado simbólico, la falta de respeto, de reconocimiento, el ataque a la dignidad. La violencia económica es un doble KO, ataca los dos frentes a la vez. De hecho, Fraser usa una metáfora potentísima. Habla de un capitalismo caníbal, un sistema que para funcionar devora el cuidado, el tiempo y el bienestar de las personas. Pues bien, la violencia económica es una especie de canibalismo a escala doméstica, un sistema donde una persona consume la vida y los recursos de otra para sostener su propio poder. Y aquí llegamos a la gran paradoja de la justicia, como señalan juristas como Di Corletti y Carrera. Un sistema legal que se presenta como neutral, igual para todos, a menudo ignora la enorme desigualdad de poder con la que las personas llegan a un juzgado. Y si no tienes en cuenta ese desequilibrio de partida, al final, sin quererlo, corres el riesgo de acabar reforzando el poder del agresor. Así que cuando por fin juntamos todas las piezas, el control psicológico, las raíces históricas, el contexto social y los fallos del sistema, de repente la verdadera naturaleza de la violencia económica se vuelve clarísima. Esto ya no es una simple pelea de pareja por dinero. Se revela como lo que realmente es, un dispositivo de dominación, un mecanismo de poder perfectamente engrasado. Y es que cada pensador del que hemos hablado nos ha dado una clave. Quijano nos mostró el mapa histórico. Foucault y Deleuze nos abrieron el capó para ver el motor del control. Bauman y Dubet nos pintaron el paisaje social y emocional. Y Fraser nos explicó por qué la justicia a veces no llega. Todo está conectado. La gran idea con la que debemos quedarnos es esta. La violencia económica no es un incidente aislado, no es un drama privado. Es una cadena que conecta lo más íntimo de un hogar con las estructuras más grandes de la sociedad, de la historia y de la justicia. Y claro, si llegamos a esta conclusión, si aceptamos que esto no es un problema personal sino estructural, la pregunta que nos queda es, es la pregunta del millón. ¿Están nuestras soluciones, las sociales, las legales, incluso las personales, a la altura de un desafío de esta magnitud? Ahí queda eso.